una bendición poder continuar con esta serie de estudios que hemos comenzado desde hace algunas semanas y que nos van llevando por toda una montaña rusa de emociones. Hoy vamos a adentrarnos en el capítulo 3 de este diario de Salomón, conocido como el libro de Eclesiastés, y es en ese tiempo en particular donde él nos habla precisamente del tiempo. Vamos a jugar a suponer. Supongamos que el pasado viernes por la tarde usted recibe una llamada telefónica de su banco donde le dicen que tienen unas excelentes noticias para usted. La persona que está al otro lado del teléfono le dice que una persona que lo quiere mucho a usted ha decidido hacer un depósito todos los días de una cantidad de dinero sin que usted tenga que saber quién es, pero él se compromete a depositarle una cantidad de 86,400 centavos. O sea, eso equivale como a $864. Buena cantidad. Ese depósito lo va a encontrar cada vez que usted se levanta, pero la condición es la siguiente. Usted tiene que gastarlo todo en ese día, porque a la hora de irse a dormir, su cuenta desaparece, el saldo se vuelve ceros. Así es que lo que no gastó se desaparece. El compromiso es que usted se apure a gastar toda esa cantidad, esos 86,400 centavos en un día. Yo creo que sí lo puede hacer. ¿Qué es lo que hace usted después de darle gracias a la persona? Inmediatamente saca su teléfono, busca la calculadora y empieza a hacer los números adecuados. A ver, $864 por 7 días que tiene la semana es igual a más o menos un poquito más de $6,000 semanales. Ni en el trabajo los gano. Luego lo multiplica por 52 semanas que tiene el año y le da más o menos un total de $315,000 al año. ¿No es esa una buena cantidad? La pregunta es, ¿en qué va a gastar su dinero? Lo tiene que gastar a diario. No lo puede ahorrar para el futuro ni para su jubilación. Se gasta al día. Bueno, dejemos de jugar y hablemos en serio. Cada mañana, una persona que lo ama mucho hace un depósito diario en su vida de 86,400 segundos, los cuales representan 1,440 minutos, que equivalen a 24 horas que tiene cada día. Ahora, recuerde que la misma condición aplica como el ejemplo anterior. Usted tiene que gastar cada uno de esos segundos que recibe al día, porque cuando usted se va a dormir, a la mañana siguiente comienza el día en ceros, de nuevo, con otra gran cantidad de segundos por día. La pregunta que le tengo, ¿cómo va a invertir entonces su tiempo? Tiempo. Esa palabrita de 6 letras que muchas veces nos emociona, pero otras veces nos causa frustración, nos tiene obsesionados, nos controla. A veces nos ayuda a dormir, pero muchas veces nos mantiene despiertos por la noche. Nos libera, pero a veces nos esclaviza, sobre todo con sus demandas y frases como, no tengo tiempo para esto el día de hoy. Deberías darte tiempo para hacer aquello. Ya era tiempo de que llegaras. Es más, ya es tiempo de irnos. Es tiempo de que cambies. Tiempo. Lo escuchamos todo el tiempo. Pareciera que el tiempo es relativo para todas las personas. Pareciera que el tiempo es estático. Si decimos que el segundo a segundo no cambia entre ustedes y yo, o que el minuto al minuto no varía entre ustedes y yo. Pero déjenme decirles que dependiendo de las circunstancias, el tiempo puede ser muy largo para algunos y para otros muy corto. Por ejemplo, si decimos que vamos a tomar 2 semanas de vacaciones, interesante. Pero si les digo que hay que ponerse 2 semanas a dieta, uno parece que vuela y el otro parece que va, ¿verdad? Así es la cosa. Para algunos los 40, 45 minutos de este sermón se pasarán como agua.
Para otros, a los 5 minutos ya, ¿a qué horas termina? Y le echan la culpa que tienen poca capacidad de atención. Yo sinceramente no creo que la capacidad de atención exista. Existe la capacidad de poner interés en las cosas. Porque las mismas personas que sufren porque tienen poca capacidad de prestar atención se pasan 2 horas en el cine viendo la misma película y sin pestañear. O viendo las series de televisión que tienen sus favoritas y ¿qué hacen? Ni cuenta se dieron que ya llegó la medianoche. Pero algo sucede el domingo en la mañana, específicamente después de las 11 y antes de las 12, que sentimos que el tiempo se detiene. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. No importa que usted sea rico o sea pobre. No importa que usted sea padre de familia o hijo. Que usted sea un profesional o un estudiante. No importa que usted trabaje de plomero o sea el presidente de una nación. Usted y yo disponemos de las mismas 24 horas que tiene el día. ¿Cómo utilizamos esas 24 horas que depositan en nuestro banco de la vida todos los días? Depende únicamente de nosotros y de nadie más. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Es gratis, pero es algo que no tiene precio. No puede no puede poseerse, pero sí puede utilizarse. No puede guardarse, pero puede gastarse. Dios, en su infinita gracia, nos ha dado a todos esa misma cantidad de tiempo para que lo invirtamos. Y la calidad, la alegría y el impacto que puede causar en nuestras vidas el tiempo están directamente relacionados en la forma como lo gastamos o como lo invertimos. La idea central de este mensaje es la siguiente: si cooperamos con el tiempo oportuno de Dios, la vida no carecerá de sentido. Si nosotros cooperamos con el tiempo oportuno de Dios, la vida no va a carecer de sentido. Al contrario, adquirirá un gran valor. Mucho antes de relacionarse con el minuto a minuto, el segundo a segundo de cada día, el rey Salomón empezaba a pensar un poquito con respecto a este aspecto del tiempo. En los primeros versículos de Eclesiastés capítulo 3, él registró ahí en su diario algunas de las reflexiones que había tenido, porque recuerden, desde que abrimos las páginas de Eclesiastés, Salomón había estado hablando acerca de los placeres, las situaciones de la vida, todo lo que ocurría debajo de este sol de manera horizontal, es decir, de este lado de la eternidad. Él empezaba a decir todo eso que le podía provocar placer, pero a la misma vez encontrar significado en la vida. Pero entonces llega el capítulo 3 y aquí como que comienza a bajar un poco la velocidad en esa trayectoria que lleva y empieza a pensar un poco las cosas. A ver, un momento. Ya en el capítulo 2, al final, el versículo 24 al 26, es la primera vez que empieza a mencionar acerca de Dios. Recuerde, el tema principal de Eclesiastés no es hablar acerca de Dios, lamentablemente. El tema principal aquí del escritor es hablar acerca de cómo vivir una vida sin Dios. Cómo poder ser felices sin Él. Así como muchos que no son creyentes tratan de vivir la vida todos los días. Pero aquí él no puede evitar decir que, como dice el versículo 24, comer y beber, todo eso que provoca felicidad. Él dice que de alguna u otra manera, todo eso viene de Dios. Que nadie puede comer, nadie puede disfrutar de lo que tiene, nadie puede disfrutar de la vida si realmente no reconoce que es Dios el que se la da. Y así es que comienza el capítulo número 3 reflexionando acerca de que todo en la vida, todo lo que nos ocurre tiene su tiempo. Es una forma de Salomón de hablar de la vida, tratando de entenderla. Pero antes de pasar a leer cada uno de estos pasajes, comprendamos qué es el tiempo. Porque si vamos a hablar buen tiempo acerca del tiempo, hay que saber qué es el tiempo. 3 preguntas nos van a ayudar a estar bien conscientes de lo que significa el tiempo. Primero, ¿qué es? ¿Qué es el tiempo? La mejor definición que encontré fue la siguiente: es un periodo medido o medible durante el cual una acción, proceso o condición existe o continúa. Es un lapso. Nunca diga lapso de tiempo porque es redundante, es lo mismo. Nunca diga periodo de tiempo porque es hablar de lo mismo. Diga periodo, lapso o simplemente tiempo.
Esto incluye una serie de eventos y nuestra capacidad para medir y darle seguimiento a las cosas que ocurren día con día. Déjenme ponerles un ejemplo. Una fotografía, por ejemplo. Y luego acá tiene usted una película que puede poner en su reproductor de DVDs y empezar a ver la película en movimiento. Las fotografías son imágenes fijas, estacionarias. No cambian, es como si el tiempo se detuviera en ellas, ¿cierto? Claro que cuando las pone ahí al lado de usted, sí se da cuenta que el tiempo ha pasado. Pero una película está en constante movimiento, hay cambios constantes. Las fotografías son atemporales, no tienen tiempo, pero las películas se rigen por el tiempo de duración de ese cortometraje o largometraje, dependiendo de lo que dure. Cuando Dios hizo el universo, simultáneamente creó el tiempo. El tiempo no existía antes de la creación del universo. Es por eso que nos hace difícil a nosotros comprender cómo va a ser el cielo. Sentimos que va a ser aburrido. Ay, imagínate pasar toda la eternidad allá tocando el arpa entre nube y nube. No. Allá no hay tiempo como el que conocemos en el universo donde usted y yo habitamos. Aquí se mide en base a segundos, minutos y horas, que dicho sea de paso fue inventado por el ser humano y ha inventado artefactos para medirlo como el reloj, los calendarios para ver los días. Pero nada de eso va a existir en la eternidad porque fueron inventos del hombre y un día todo esto va a acabar. Entonces entendamos que si el universo no existiera, el tiempo tampoco existiría. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Pero antes de eso, fíjense muy bien. El tiempo es muy importante porque es completamente irrecuperable. Usted no puede recuperar el tiempo perdido, tan sencillo como eso. Lo intentará. Hay unas personas que se hacen cirugías, ¿verdad?, para recuperar el tiempo perdido, pero no va a poder lograrlo. Se quieren quitar algunos, ¿cómo se llaman? Patas de gallina, ¿cómo se llaman? Patas de gallo. Yo le llamaría garras de tigre a algunos, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Pero no podemos regresar el tiempo. Aunque las historias de ciencia ficción de cierta manera nos confunden porque nos hacen ver que es posible viajar en el tiempo, en la máquina del tiempo, ir al pasado, a arreglar los problemas para evitar que pasemos las situaciones del presente o del futuro. Pero es ciencia ficción, es falso, es mentira. La realidad del caso es que no podemos regresar el tiempo. Una vez que gastamos la unidad de tiempo, se ha utilizado y ya no vamos a poder recuperarlo más. Alguien sabiamente dijo lo siguiente: el tiempo es la moneda de su vida. Es la única moneda que usted tiene. Y solo usted puede determinar la forma en que la gastará. Tenga cuidado de no dejar que otras personas la gasten por usted. Interesante, ¿verdad? Es verdad. Cuando alguien nos quita el tiempo, es como de darle el dinero y él lo gasta por nosotros. Y nosotros no lo aprovechamos. Eso nos motiva a ser más conscientes del tiempo que nosotros tenemos. Y vamos a apurarnos que se nos está acabando el tiempo. Ahora, la tercera de esas preguntas interesantes que a muchos incomoda: ¿cuánto tiempo durará el tiempo? Yo sé que se oye redundante, pero es una realidad, porque el tiempo tiene un límite, como lo dije anteriormente. Dado que el tiempo y el espacio son inseparables, en teoría, el espacio que conocemos hoy en día dejará de existir, por lo tanto, el tiempo dejará de existir. El hombre inventó el reloj. Ese invento no se va al cielo, se queda aquí y perecerá con este planeta, esta tierra. Dice la Escritura en Apocalipsis que nosotros vamos a ver un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la tierra y el cielo pasados o viejos pasaron. Específicamente Apocalipsis 22:5 nos indica que el tiempo llegará a su fin. Fíjese, allí dice: no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz de la lámpara ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. El tiempo desaparecerá. De manera que el tiempo es algo transitorio, hermanos. Por eso es importante invertirlo en cosas que sabemos que van a perdurar más allá de la vida aquí en la tierra. Lo que usted haga para las cosas de Dios es eterno, va a perdurar, sean sus recursos económicos, sea su tiempo o sean sus talentos, perdurará. Todo lo demás se va a acabar.
Entonces, entendamos este aspecto a la hora de entrar en el capítulo 3 de Eclesiastés y ver por qué Salomón se tomó el tiempo de pensar un poquito más las cosas y reflexionar y dejar de filosofar y ponerse a decir, todo esto, comer, beber, Dios nos lo ha dado. Por lo tanto, también Dios nos ha dado los acontecimientos de la vida diaria para que aprendamos a entender que Dios está haciendo su voluntad en nosotros. Y empieza a describir aspectos que ocurren en el día a día, nomás que lo hace de una manera de contrastes. Fíjense cómo comienza el capítulo número 3. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Dos palabras distintas en el original idioma hebreo, pero que nos ayudan a entender esto. La primera de ellas es la temporada, es decir, el tiempo que se ha destinado para que se realice un acontecimiento. Por ejemplo, hace un rato nuestro pastor Pablo anunciaba lo que va a ocurrir el próximo domingo. Pero es muy distinto cuando decimos que va a ser a las 12:15, ¿verdad? ¿Ve la diferencia entre algo destinado previamente a algo que sea la hora exacta a la que comenzará? Aquí está hablando Eclesiastés de las dos palabras en el mismo versículo. Hay algunas personas que dicen que deben predicar de la manera en la que ellos hablan o de la manera en la que ellos aprenden. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de hacer algo tan particular como lo que hace aquí Salomón, de meditar un poco las cosas antes de compartirlas para poder entenderlas y procesarlas y no decir solamente lo que le viene a la mente. Por eso se detiene un poco y empieza a darnos estas contraposiciones. Las palabras que utiliza aquí Salomón no son contrarias una con la otra, sino los extremos. Es decir, hay una cosa, pero también está la otra. No se oponen en sí, en cierta manera, sino simplemente está dando dos contrastes en particular. Fíjense muy bien cómo lo dice aquí. Cuando Salomón él reflexiona sobre esto, en la vida aparte de Dios, se da cuenta de estos acontecimientos opuestos y menciona 14. Y los suma como en parejas y nos da a conocer 7 pares de acontecimientos. Interesante, el número 7, el número de la perfección. Aquí hay un juego de palabras. En los primeros 8 versículos encontramos estos 14 eventos en 7 juegos. Fíjese el primero. Dice, un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Ambas declaraciones están hablando acerca de un principio fundamental y final, tanto en el reino animal como en el reino vegetal. Ciertamente no tenemos ningún control sobre el tiempo y las circunstancias. ¿Quién puede controlar el momento en el que alguien pueda nacer? Hay personas que pueden de alguna otra manera acercarse con la ciencia a tratar de figurar cuándo nacerá una criatura, pero al final de cuentas depende de Dios el que una criatura nazca. Es más, depende de Dios que una criatura pueda procrearse. Está en control únicamente de Dios. No tenemos control sobre las circunstancias que nos rodean. Es por eso que aquellos que conocen de la siembra, que les gusta la horticultura, se darán cuenta que hay un tiempo muy particular en el cual hay que sembrar. Nadie siembra cuando es invierno. Hay uno que otro que por ahí trata de decir, como ahorita ninguna matita crece, pues aquí voy a sembrar con toda la nieve que está cayendo, el hielo que está cayendo. Hay un tiempo para sembrar. Y hay un tiempo también para cosechar. Nadie corta el fruto que todavía está verde, espera que madure. Hay un tiempo para eso. Uno sabe esos aspectos. Salomón está diciendo, así como hay un tiempo para nacer, otro tiempo para morir, también existe en la naturaleza. Hay un tiempo para todas estas cosas. Está hablando específicamente de que Dios realiza su voluntad y nadie puede cambiarla. Es nosotros, somos nosotros los que debemos adaptarnos a la voluntad soberana de Dios. En segundo aspecto, en el versículo 3 encontramos la siguiente pareja de frases. Dice, un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Se parecen ambas, tienen que hablar de lo mismo. No nos gusta porque de alguna otra manera la vida real implica una mezcla extraña entre campo de batalla y hospitales. Mortalidad y medicina curativa. Equipos de demolición y equipos de construcción. En esos contrastes está hablando aquí Salomón. Matar y sanar, por ejemplo, probablemente no se refiere a la guerra o a la defensa personal, sino a los resultados de las enfermedades, de las plagas que ocurren en todo el mundo, causadas por la mano del hombre y en última instancia por el pecado de la humanidad.
Hay un tiempo en que las personas mueren a causa de ese tipo de aspectos, pero hay un tiempo en que la gente que ha contraído esas plagas se recupera gracias al avance de la medicina. Eso es lo que está queriendo decir aquí Salomón acerca de los contrastes de la vida. Porque algunos sanan y otros mueren. Es lo que está explicando. Y luego equipara este mismo pensamiento al decir derribar y construir, aunque en su mente está hablando acerca de una remodelación, una reconstrucción o restauración, ¿verdad? Como ustedes van por un lugar y de repente ven que están demoliendo un edificio. Y van por ahí unos 6 meses más tarde y está un edificio nuevo en su lugar. Primero llegó un equipo y demolió esa estructura, la dejó completamente al suelo. Pero llegó otro equipo y comenzaron a construir desde los cimientos y ahora vemos un edificio. Esa es la realidad de la vida. A veces se levanta, se destruye algo, pero a veces se reconstruye algo. Ambas tienen que hablar acerca de la restauración. Número 3, un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. ¿A quién le gusta bailar? Hay un tiempo para todo. Este no es el tiempo para eso. Es algo interesante porque este tercer conjunto de términos que está empleando aquí Salomón nos está hablando muchísimo acerca de las realidades que nosotros experimentamos en la vida. Hay un tiempo en el cual nosotros entendemos que es para disfrutarlo, pero hay otro tiempo en el cual tenemos nosotros que entender que hay que guardar luto. En cuanto a la risa, es curioso porque hay veces algunas personas se incomodan porque yo cuento alguna historia que es cómica o algún chiste y me han llegado a decir, pastor, usted no debiera contar chistes cuando predica, eso es pecado. Se los comenzaba a creer hasta que me encontré un día una de las anécdotas de mi querido pastor, a quien admiro mucho, pastor Swindoll, que estaba citando a Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon, diciendo algo interesante. Carlos Spurgeon se caracterizaba porque, aunque era serio, de vez en cuando él se lanzaba sus chistecitos cuando predicaba. Y un día se le juntaron un grupo de varones de ahí de la congregación donde él predicaba y le dijeron, pastor, yo creo que usted no debería cometer eso porque eso es pecado. No debemos mezclar el estudio de la Biblia con la risa, eso no es correcto. Entonces él, como le caracterizaba, que no tenía pelos en la lengua, le dice a los oyentes, le dice, miren, es verdad, hay ciertos sermones que yo predico que provocan risa. Pero prefiero pecar un poquito al hacerlos reír que pecar muchito cuando se me duermen 30 minutos por aburridos. Yo pienso igual que él. Tiempo para reír. A veces necesitamos reír más, hermanos. Miren, hay personas que nos escriben a través de las redes sociales o por correo electrónico y nos animan y nos dicen que de alguna otra manera las predicaciones que utilizamos aquí en este ministerio, aquí en la iglesia, muchas veces es la única risa que escuchan ellos allá en sus casas y en sus congregaciones. Y nos dicen, por favor, pastor, nunca pare de reír. Voy a tomar ese consejo muy en serio. ¿Usted no? Necesitamos reír un poco más. Hay un tiempo para eso, pero también hay un tiempo para llorar. Y el tiempo para llorar lo encontramos muchas veces y no tenemos que buscarlo. Llega de alguna otra manera y sin avisar. ¿Cuántas veces hemos visto personas que han perdido un ser querido? Y ese es un tiempo para eso. Ese no es un tiempo para reír. Lo vemos consolándose unos a otros en el amor de Cristo, pero aun cuando lloran y sufren, no sufren como aquellos que no tienen esperanza, sino con consuelo de saber que un día verán nuevamente a su ser querido. Pero a veces el tiempo de dolor, el tiempo de llorar es muy bueno para nosotros porque nos enseña mucho. Yo aprendo más cuando hay lágrimas de dolor en mis ojos que cuando hay una risa en mi boca. No sé usted, pero son los momentos duros que yo atravieso, no importa la duración que estos tengan, siempre y cuando empiezo a verlos como un momento en el cual entro en la universidad de Dios y Él comienza a educarme en aspectos que yo necesito cambiar, porque cuando estoy risa, de verdad contento y bailando, como que no presto mucha atención, pero es en esos momentos cuando capta mi atención. C.S. Lewis lo dijo de una manera muy clara. Él dijo, Dios, hablando del dolor, dice, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. ¿Se da cuenta? El dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo.
Es lo que dice este autor. Sabiendo que Dios puede utilizar el dolor para llevar a cabo sus propósitos, en lugar de evitarlo, en lugar de llorar y decir, pero ¿por qué a mí? Y decir, Señor, dame nada más fuerzas para aguantar. Y cuéntese un chiste para que se comience a reír. De alguna otra manera sabemos que no hay mal que dure 100 años, ni nadie que lo aguante. Número 4, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. Aunque parezcan extraños, estas dos comparaciones son muy similares. Están hablando específicamente de lo mismo. Tiene mucho que ver con la restauración. En ocasiones necesitamos nosotros juntar las piedras, es decir, que de alguna u otra manera podamos nosotros consolarnos unos a otros. Un escritor judío decía en una ocasión que Dios mandó al ángel, a uno de los ángeles, a que repartiera piedras por todo el mundo, y cuando venía por la tierra se tropezó con una y todas las piedras cayeron en Israel, porque donde usted escarbe es pura piedra. El punto es que para ellos, cuando le querían hacer mal a un vecino, agarraban piedras y se las echaban al campo de siembra, porque era difícil arar cuando las piedras están ahí. Entonces, ¿qué hacían? Cuando querían reconciliarse, recogían las piedras. Hay un tiempo para reconciliarnos. Y hay un tiempo para arrojar piedras. No significa para pelearnos, significa que hay un tiempo que así como hay personas que llegan y me consuelan, hay momentos en el que yo necesito las palabras firmes de alguien que verdaderamente me ama y me corrija y me exhorte. Eso significa arrojar piedras. Es por eso que dicen que cuando uno predica y le da duro en la cabeza, el pastor echó muchas piedras. Ahí viene el pasaje. Porque muchas de las veces lo que hacemos es exhortar. Pero vamos recogiendo piedras juntos, ¿les parece? Este conjunto de contraposiciones nos ayuda a entender que todo en su momento tiene su tiempo. El siguiente, en el versículo 7, ahora el número 6, es un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Esta frase de Salomón contrapuesta está hablando de la necesidad que tenemos los seres humanos, todos, sobre todo los cristianos, de en ocasiones saber cuándo debemos cerrar la boca y cuándo debemos abrir la boca. La sabiduría nos la da el Señor y el Señor es el que nos va a impulsar con su Espíritu Santo para saber. Alguien decía, jamás me he arrepentido de las cosas que nunca he dicho. Y está bien cuando el tiempo es callar. Cuando en lugar de llegar y confrontar a la persona sin que tenga argumentos en la mano, simplemente porque estoy enojado, llega el momento mejor callarme. Pero llega el momento en el cual yo necesito hablar. No únicamente para poder darle en la torre a la otra persona, pero en el contexto de este versículo significa cuando es necesario poder levantarse firmemente y declarar lo que es verdad, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios edifica. Lamentablemente en esta nación la mayoría de las iglesias cristianas ha aprendido a quedarse callada cuando debiera hablar. Lamentablemente le dan voces a otros para que hablen por ellos y van, pero como borregos, a votar por ellos porque están diciendo lo que yo pienso. Pero no van a la Escritura, donde realmente puede decirme el Señor cuál es el tiempo en el que yo debo hablar o que yo debo callar. La siguiente, la número 7, se encuentra en el versículo 8. Un tiempo para amar y un tiempo, ¿qué dice? Para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Si usted es de mi edad o unos 2, 3 años más arriba, ustedes y yo somos de la generación del amor. Un amor que llevó al extremo y todo era amor, amor y paz. Con un cigarro de marihuana y con una cosa amarrada en la cabeza, hay luz de colores acá. Pero no es exactamente eso, no todo es amor en la vida. En ocasiones necesitamos entrar en confrontación y a veces el amor se va a traducir en guerra siempre y cuando nosotros estemos procurando tener la paz. El amor es para todos, el amor verdadero, el amor abnegado de Dios debe darse en todo contexto, sobre todo entre nosotros como cristianos. Debemos amarnos
Por sobre todas las cosas. Esa es la manera en cómo demostramos que pertenecemos a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a luz admirable, para declarar las virtudes de aquel que nos llamó. Sin embargo, hay ocasiones en que debemos nosotros odiar, pero no odiar a la persona, odiar la injusticia, odiar la manera en que se abusa, odiar cómo abusan sexualmente, físicamente y a veces verbalmente de los niños, de las mujeres, aún cristianas, del trato de blancas. Debemos odiar esos aspectos que Dios condena enérgicamente en su palabra. Debemos aborrecerlas, no debemos consecuentarlas. Debemos aborrecer el pecado, no coquetear con él. Hay un tiempo para amar. La iglesia de Corinto se caracterizaba de eso. Ellos se enorgullecían porque decían, nosotros tenemos gracia. Miren, entre nosotros hay un fulano que se está metiendo con la esposa de su papá. Y estaban contentos porque había gracia. Y Pablo le dice, hey, este es el momento para odiar esa porquería y decirle al pecado, pecado, y sacarlo fuera de la congregación. Y no consecuentar esas cosas más. No piense que usted es lleno de gracia porque usted está viendo al hermano que está en pecado y usted está con la boca cerrada. Hay un tiempo para hablar. Hay un tiempo para confrontar con amor, para restaurar. A veces la paz que experimentamos en el mundo se debe conseguir a base de guerra. ¿Qué nación en este mundo por preservar la paz no lanza sus ejércitos a la guerra? ¿Saben qué? De alguna otra manera, Jesucristo mismo fue a la guerra contra el enemigo. Cuando peleó con él en la cruz para derrotar al pecado, para derrotar a la muerte y derrotar a Satanás. A los tres juntos los dejó en su lugar en esa cruz. Y se levantó victorioso al tercer día. Y alcanzó para nosotros esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento y nuestro ser. Hay un tiempo para amar, sí. Hay un tiempo para aborrecer lo que es pecado. Hay un tiempo para la guerra. Hay un tiempo para estar en paz. Porque si usted está en guerra unos con otros, sin fundamento bíblico, entonces usted está completamente utilizando esto como excusa para no perdonar al hermano que debe perdonar o pedir perdón a quien debe pedir perdón. Y yo creo que Salomón lo explica muy bien. Dos preguntas que Salomón utiliza aquí en el versículo 9 y 10 deben de quedarse en nuestra mente a la hora de analizar estos aspectos en cuanto al tiempo de todas las cosas. Porque necesitamos nosotros realmente saber cuándo debemos actuar en cada una de las circunstancias, cuándo debemos nosotros reír. Como predicadores muchas veces nosotros no sabemos cómo tratar con la gente. Quisiéramos hablarle suave, bonito para que la gente entienda. Y muchas veces la gente nos toma a nosotros como personas débiles y no nos hacen caso. En otras ocasiones llegamos a ser autócratas, directos y actuar como si fuéramos energúmenos y pareciera que es lo que a la gente le encanta, que los tenga unos subyugados. Y por eso los levantan y les llaman el siervo del Altísimo. Y todo lo que digan, no importa que sea verdad o mentira, le creen. Esta semana alguien me mandó un video que me dejó de verdad cuadrado, no, redondo. Ya ni sé ni cómo me dejó. Porque tanta gente que escucha, tantos predicadores que claman tener la verdad, esta persona argumenta de alguna otra manera, escúchelo bien, argumenta de que sí, es verdad, aquí está la palabra revelada por Dios, pero estas son palabras antiguas. Ahora hay que buscar nueva revelación. ¿Se da cuenta de eso? Y a veces, yo no sé si sentarme o ponerme a llorar porque en muchas de las ocasiones hay personas que creen este tipo de aspectos y llevan aquí en la iglesia años escuchando un mensaje como el que les estoy predicando el día de hoy. Necesitamos volver a la Escritura. Es tiempo de volver a estudiar el pasaje de la Escritura tal como Dios lo quiere decir y no como me lo están figurando. Por eso, si usted no acostumbra a traer la Biblia cuando venga a estudiarla, es tiempo de que se compre una. Porque el Señor ya ha depositado en la cuenta de su banco más de 1 centavo para que usted pueda comprarse una. Y si no tiene 1 centavo, venga acá, Pablo le compra una. Mentira, Pablo. Pero es tiempo que volvamos a lo básico de la Escritura, hermanos. Que entendamos para que nadie nos lleve de un viento de doctrina a otro. Escuché al predicador que decía que había dejado el pastorado después de 30 años porque se había cansado. Ya no quería batallar más con las ovejas. Decía que las ovejas, que no era pastor de ovejas. Porque en lugar de arrear ovejas, estaba arreando gatos. Y me puse a pensar, hasta nosotros tenemos 2 gatos. Ahora entiendo por qué dice eso.
Porque yo le digo al gato, siéntate, acuéstate. Me tira Lucas. Y a veces así es, como dice este pastor, que siente que predicar o pastorear es como arrear gatos. Nada personal, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Eso es lo que leí. Dice que dejó el pastorado y mejor se metió a una funeraria, es director de una funeraria. Y cuando le preguntaron por qué, dice, es fácil, mira, pasé 12 años tratando de enderezar a Juan. No pude hacerlo. Pasé más de 6 meses tratando de enderezar el matrimonio de los Rosarios. Nada. Pasé como 4 años tratando de enderezar a Chonita, la de la esquina, y nada. ¿Sabes qué? Ahora aquí, al que me llega a este lugar, lo enderezo y así se queda, no se mueve. Y estoy muy feliz de esa manera. ¿Será? Las 2 preguntas que vienen aquí que nos ayudan a pensar es, aquí en el versículo 9. Primero, ¿cuál es la ganancia? ¿Cuál es la ganancia? Dice el versículo 9. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? ¿Qué ganamos? Salomón dice, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos con todo esto? ¿Qué ganamos con vivir vidas decentes, sanas? ¿Qué ganamos? Él de alguna otra manera es una pregunta retórica que dice, no entiendo, si la vida es tan solo una serie de acontecimientos inevitables que están fuera de mi control, si yo no puedo cambiar las cosas, si únicamente me tengo que quedar aquí, no soy diferente a una ratita que está en un laboratorio caminando por un laberinto. Y luego hace la segunda pregunta en el versículo siguiente, ¿cuál es el propósito? Dice el versículo 10, he visto todo el duro trabajo que Dios dio a los seres humanos para mantenerlos ocupados. ¿Realmente usted está ocupado? ¿O le ha encontrado propósito a su vida? En otras palabras, ¿hacia dónde se dirige su vida? ¿Cuándo se detendrá esta montaña rusa para bajarnos de ella? Porque no nos lleva a ningún lado, nomás altas y bajas, muerte, vida, risa, llanto. Pareciera que no tiene sentido. Recuerde, el que está hablando es Salomón. Esas son las preguntas que él se hace. Dice que es suficiente para volver loco a cualquiera. Claro, cuando vemos la vida debajo del sol, cuando vemos la vida de plano horizontal, cuando vemos la vida entre nosotros, haciendo afuera, sacando de nuestra vida a Dios, claro que no tiene sentido seguir viviendo. Pero me encanta que luego el versículo 11, él le llega un vislumbre de razón y reconozca realmente cómo puede ser la vida por encima de este sol. Y esa es la manera en que él concluye. El versículo 11 lo dice de una manera tan clara. Fíjense cómo lo pone. Hay 3 cosas que dice ahí. Primero, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. En otras palabras, el tiempo de Dios es perfecto. Ni tarde ni temprano. Exacto. Estoy donde debo estar. Lo importante es que yo acepte mi situación y siga pidiéndole a Dios sabiduría para entender qué voy a aprender con esta lección. Salomón dice, ¿qué pasa? Miren, si usted llega a ir un día a Roma y va al Vaticano, porque seguro tiene que ir al Vaticano, sería absurdo que fuera a Roma y no fuera al Vaticano, vaya a la Capilla Sixtina. Si fuera una arañita ahí en la Capilla Sixtina, ahí en el techo, cuando están todas esas pinturas, todos esos frescos ahí arriba en el techo, uno pensaría que es una mezcolanza de colores nada más. Pero cuando se baja y lo ve desde una perspectiva adecuada y mira hacia el techo, que estando en el centro, comienza a ver en el puro cuadro del centro cómo empieza la creación. Aquella figura de Dios dándole el dedo, ¿verdad?, a Adán, apuntándole con el dedo. Esa está en el puro centro de la Capilla Sixtina. El original, el fresco está ahí. Y cada uno de esos cuadros representan la historia de la humanidad desde el punto de vista bíblico. Entonces uno empieza a comprender desde la perspectiva correcta que todo forma parte de un plan de Dios. No importa lo que estés tú pasando. No importa las circunstancias que estés viviendo. Pueden ser resultado de tus malas decisiones, pero aún esas las utiliza el Señor para decirte que tú eres parte de su plan. Asegúrate de estar dentro del plan de Dios, siendo un hijo o una hija de Él. Segundo lugar, Dios sembró eternidad en el corazón humano. Dios dejó un hueco en el corazón del hombre para que solamente sea llenado con eternidad. En otras palabras, de alguna u otra manera ha puesto en el hombre curiosidad, el deseo de tratar de conocerle, de buscar maneras, de inventar. Esa forma creativa de Dios, Dios la puso en el ser humano. Así es que los ingeniosos, los que inventan cosas, no deben de enorgullecerse en eso. Ellos deberían de darle gracias a Dios que les dio ese ingenio, porque a todos nosotros nos ha hecho seres creativos. Nos ha puesto eternidad para buscarle a Él.
Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, dijo esto: tú, refiriéndose a Dios, provocas al ser humano haciendo que se deleite en alabarte, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El hombre podrá tratar de llenar ese vacío con 1000 cosas: mujeres, drogas, alcohol, trabajos, familias, lo que ustedes quieran, pero nada le va a satisfacer. Salomón lo comprobó y da ese consejo: solamente Dios satisface. El tercer punto es: en esta vida no podemos descubrir el plan de Dios. Al final, en el versículo 11 leemos: pero aún así el ser humano no puede comprender el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Nos tomaría toda la vida. Entonces, si no podemos comprender esta revelación antigua, ¿cómo vamos a entender la nueva revelación? Nos tomará toda la vida comprender la antigua, que para mí es la más eficaz y no tiene falla. Volvamos a lo básico. Aunque solo Dios conoce su plan desde el principio a fin, Él gentilmente ha revelado lo suficiente de su plan en la Escritura. No olvido las palabras de Isaías capítulo 53, cuando al describir al Salvador sufriente, dice en el versículo 10, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. ¿Por qué? Por amor a ustedes y a mí. Cristo fue a la cruz porque era la única manera en que nosotros formáramos parte de la familia de Dios. Nada podíamos hacer por méritos propios, no por obras, solamente por fe en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz de Calvario. Y eso es lo que ocurre cuando entendemos desde la perspectiva de Dios las cosas, entendemos el plan soberano de Él. El Señor, en el tiempo adecuado, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, envió a Jesús en su tiempo. Gálatas 4:4 dice específicamente: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, le envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual impulsa a cada uno de nosotros a clamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, también un heredero, en el tiempo propicio. ¿Por qué dice la Escritura? ¿Por qué dice Pablo que era el tiempo propicio tan claramente como esto? En el tiempo adecuado, cuando las naciones estaban invadiendo a Israel. Primero los griegos, de alguna otra manera, conquistaron al mundo conocido antiguo, y en el tiempo adecuado dieron el idioma para que todos se comunicaran de una sola forma. Después el Imperio Romano llegó y exterminó casi en su totalidad, excepto la cultura y el idioma, al imperio griego, e impuso el Imperio Romano. ¿Qué hicieron para establecer la paz? Los romanos empezaron a construir carreteras, caminos, para poder mandar a sus ejércitos y establecer la paz por todos lados. Qué interesante que Jesús naciera en el momento en el que había un idioma común, el griego, y en el que había carreteras para todos lados. Porque ahora los seguidores de Cristo podían anunciar el evangelio en un solo idioma e ir hasta lo último de la tierra. ¿Sabe qué? Nunca subestimemos lo que Dios está haciendo en este tiempo. Porque en cualquiera que sean nuestras circunstancias, aún lo que está viviendo esta nación, con los desarrollos políticos, este es el tiempo de Dios. Creámoslo o no. Cristo vino y en aquella última cena con sus discípulos les anunció el plan de Dios, que era necesario que Él muriera para que con su muerte pudiera pagar por el pecado de la humanidad. Pero al tercer día resucitaría, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, venciendo a Satanás, y les daría a cada uno de ellos que creían en él vida eterna. Y les dijo: ¿saben qué? Para que ustedes recuerden este tiempo que les estoy hablando, recuérdenme celebrando la cena del Señor. Recuérdenme cada vez que coman este pan, cada vez que tomen esta copa, lo que yo hice en la cruz. Recuerden ese tiempo maravilloso, porque no se va a volver a repetir jamás. Pero recuerden también lo que les digo ahora: vendrá un tiempo en el que yo vuelva y vendré por ustedes. Así es que recuérdenme de esta manera hasta que yo vuelva. Nos vamos a disponer a tomar la cena del Señor. Yo quiero animarles a que tomen este tiempo para confesar sus pecados. Cuando el apóstol Pablo dio las instrucciones para celebrar la Santa Cena, si quieren repartan esto en este momento, les dijo a todos ellos que a la hora de tomar la Santa Cena
debieran esperarse unos a otros. ¿Qué hacían? Los que eran ricos llegaban a tener el tiempo de coinonía, que era conocido como en aquel tiempo de la iglesia primitiva, donde se juntaban a comer todos juntos y después de eso compartían unos a otros la Santa Cena. Llegaban los adinerados, los ricos, porque ellos trabajaban o no trabajaban, tenían medios, pero la gente pobre no podía llegar a tiempo porque tenían hasta 2 trabajos, llegaban tarde. Ellos traían su comida, la repartían, traían su vino y lo repartían, para cuando llegaban los pobres, ya todos habían comido la comida, no habían dejado nada para los pobres. Y estaban borrachos. Entonces el apóstol Pablo le da estas indicaciones y les dice que no deben de tomar la cena del Señor indignamente. A veces nosotros actuamos de una manera muy similar cuando no nos damos el tiempo adecuado para restaurar nuestras relaciones unos con otros. Y yo creo que ha llegado el tiempo que la iglesia, estudiando en español, de verdad tome en serio la palabra del Señor en nuestras vidas y comencemos a actuar primero yo, no esperar a que otro actúe. Mientras recibe los elementos, quiero que medite en la letra de este canto que van a entonar los muchachos. Que sea una oración silenciosa de esto maravilloso que el Señor pide que nosotros aprendamos.